Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase de la diplomatura en análisis de la credibilidad del testimonio. Este es un curso que este año hemos decidido desde el área de formación de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense darle el formato de un curso de educación continua. Si bien es un curso que lo venimos dictando desde el año 2014, o sea, ya tenemos 10 años consecutivos dictándolo, siempre se había dictado bajo el formato de seminario, y este es el primer año que decidimos elevarlo a la condición de una diplomatura, con los atributos que ello conlleva para quienes cursen la diplomatura y la aprueben, ¿sí? Es decir, van a recibir una titulación de diplomatura avalada por la Universidad FASTA. La diplomatura, queridos colegas, va a iniciar a partir de, digamos, hoy tenemos una clase de bienvenida, pero el día 5 de abril es cuando vamos a dar el inicio sistemático de las clases. Se van a dictar con una frecuencia quincenal, es decir, que van a ser los viernes cada 15 días, y lo que nosotros sugerimos es la participación sincrónica de cada uno de ustedes en esos días que se dicten las clases. Porque la particularidad que tiene la técnica del análisis de la credibilidad del testimonio es que es una técnica que requiere de un entrenamiento. Y el entrenamiento se logra y se genera a partir de la participación y el intercambio, ¿sí? Ya van a ver ustedes cuando avancemos en el desarrollo de los contenidos, que cuando nos toca hacer la valoración del análisis de la credibilidad de un testimonio, siempre es recomendable trabajarlo de a dos, es decir, en un equipo de par con otro colega psicólogo con especialización también en la técnica, para poder disminuir los sesgos de error a los que pudiéramos llegar a estar, o siempre estamos atravesados por esa posibilidad, ¿sí? Entonces, la participación de dos profesionales hace que ese sesgo de error, de falibilidad, pueda reducirse, y mucho más teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre situaciones penales, sobre situaciones graves, en donde se determina, digamos, la probabilidad de la ocurrencia de un abuso sexual contra un niño o una niña, y donde también se determina la situación procesal y penal de una persona que pudiera llegar a estar imputada en la condición, digamos, de un presunto autor de un hecho delictivo, como podría llegar a ser el abuso. Desde que se dicta este curso, nosotros fuimos siempre orientándolos hacia diferentes tipos de eje, si bien la técnica es la misma, pero siempre fuimos como modificando un poquito el contexto de la valoración de la técnica. En algún momento nos hemos abocado a la revictimización, en otro momento nos hemos abocado a la investigación, en otro momento nos hemos abocado a la fiabilidad de la técnica, y desde el año pasado, que nos ha convocado bastante la cuestión de los falsos alegatos o las falsas alegaciones de abuso sexual en contexto forense. Es, para decirlo más sencillo, las falsas denuncias, ¿sí? Después ustedes tendremos la posibilidad de poder intercambiar, de que nos cuenten por ahí algunas experiencias de ustedes al respecto de la temática del análisis del testimonio, y de cómo, cómo se trata, cómo se abordan cuando hay una presunción de una falsa denuncia, o qué acontece cuando no tenemos elementos contundentes o no tenemos elementos
que nos permitan avanzar sobre la hipótesis de ocurrencia de un abuso. Entonces este tema es algo que nos convoca. Este año también vamos a orientarlo hacia el estudio de las falsas alegaciones en los contextos forenses, y en donde vamos a ir viendo diferentes situaciones problemáticas que digamos, aparecen de alguna manera conexas a la exploración frente a, digamos, a la posibilidad de ocurrencia de algún tipo de abuso, ¿sí? O cuando, por el contrario, tenemos la interferencia por parte de un tercero, en donde pudo haber una inducción, donde pudo haber alguna motivación diferencial, digamos, que llevara a que el niño o la niña tuviera que sostener digamos, un testimonio de un presunto abuso. Esto lo vamos a ir viendo con ejemplos clínicos forenses en los diferentes encuentros que vayamos sosteniendo con ustedes. Bueno, ahí les doy la bienvenida también a Roxana, la veo a Barbie Esquiano y al colega Oscar Melillo, así que bienvenidos a cada uno de los que se han ido sumando a Hola, esta Gaby. primera clase digamos, de apertura. Hola Barbie. Bueno, con Barbie ya nos ¿Cómo va? vemos hasta en la sopa. Todo el día nos vimos, Gaby. Hoy nos vimos todo el día, Barbie. Bueno, así que bueno, entonces vamos a hacer la presentación. Yo he preparado ahora como una pequeña introducción a la temática y bueno, me gustaría compartirlas con ustedes mientras vamos avanzando. Bien, entonces, ustedes saben, queridos colegas, que en todos los casos que se tramitan por la instancia penal, es de gran importancia todo lo que nosotros conocemos como los elementos indiciarios, que son los que nos van a permitir, en particular a los actores judiciales, sean fiscales, defensores, jueces, constituir lo que se denomina técnicamente prueba, ¿sí? Nosotros, como peritos, ya seamos que estemos actuando como peritos oficiales, o sea, insertos dentro del sistema de administración de justicia, o como peritos de parte, por alguna de las partes en litigio, vamos a aportar indicios e interpretaciones de esos indicios, ¿sí? En tal caso, siempre va a ser importante lo que se constituye como prueba dentro de un proceso penal. En el caso del abuso sexual, y en particular en el caso del abuso sexual en la infancia, una de las pruebas más importantes a las que apela los decisores judiciales son las pruebas testimoniales, ¿sí? Mucho más cuando no se cuentan con otros tipos de indicios o con otros tipos, digamos, de elementos probatorios, como pudiera llegar a ser, digamos, una prueba biológica, una prueba física. Entonces, la testimonial o digamos, lo que sería la capacidad de testificar de un niño o de una niña pasa a ser, de alguna manera, como la estrella principal dentro del sistema de administración de justicia, en particular en el proceso penal. Y allí es importante que podamos, los colegas que trabajamos en el análisis del testimonio, contar con una capacitación y con una escucha en particular y con una capacidad interpretativa para poder aportar algunos elementos que al lego de la psicología se le escapa, ¿sí? Y aclaro esto porque muchas veces
nos ha ocurrido dentro de la práctica que cuando se acuden a los criterios de la técnica denominada CBCA, muchos operadores del sistema judicial que no son psicólogos, que no tienen capacitación en el tema, primero no tienen capacitación disciplinar, segundo, no cuentan tampoco con conocimiento de la psicopatología, entonces muchas veces terminan generando como unas adaptaciones de los criterios digamos, a las bases conceptuales que cada uno de ellos manejan desde otras disciplinas. En particular, estoy hablando de los abogados, ¿sí? Que muchas veces tergiversan lo que podría llegar a ser, digamos, alguno de los criterios del análisis, que aportan al análisis del testimonio, y lo distorsionan, digamos, a la capacidad interpretativa del discurso del derecho. Y en esto nosotros sabemos que el discurso es un producido subjetivo. Y el discurso, al ser un producido subjetivo, es particular y es singular en cada quien que lo enuncia. ¿Sí? Ni hablar si tendríamos que hacer la diferenciación entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Ya después lo vamos a ver más adelante. Pero esto es fundamental que nosotros podamos sostener la diferencia dentro del campo disciplinar sobre nuestro quehacer para poder establecer allí criterios técnicos que sean absolutamente contundentes y que estén sostenidos desde la disciplina psicológica. Entonces, decimos entonces que sobre el testimonio resulta esencial muchas veces para la resolución de un caso. Estudios recientes han demostrado que en el 85% de los casos penales se resuelven en base a testimonios. La prueba testimonial debe ser valorada según los principios impuestos por la sana crítica racional, según las reglas de la lógica y en particular de la psicología, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Bueno, todos podemos atestiguar, ¿sí? En esto sabemos que toda persona física es capaz de atestiguar. Su credibilidad es lo único que se puede llegar a tornar en una materia de debate en un juicio. Y esto es lo que nos ocurre cuando trabajamos con el testimonio infantil. Cuando tenemos una persona, un adulto, digamos una persona adulta, que presta algún tipo de testimonial, digamos, puede haber alguna duda, ¿no? Por parte de quien recepta el testimonio. Pero no entra, digamos, en tela de juicio habitualmente. Ahora, ¿por qué cuando un niño o una niña prestan declaración, y ustedes saben que la declaración, los niños y las niñas en el sistema penal, la prestan a través del sistema o del dispositivo de cámara Gesell, ¿sí? Ese es el dispositivo que está preparado, específicamente acondicionado, para que el niño y la niña puedan prestar declaración testimonial. Por eso es que se trata de un dispositivo jurídico, no es un dispositivo clínico. Entonces esto también hay que poder diferenciar. Los colegas que hemos tomado cámara Gesell o que toman cámara Gesell, tenemos que saber diferenciar de cuando estamos hablando de un dispositivo jurídico que tiene una finalidad, digamos, específica, que es la de obtener el testimonio en determinadas condiciones, en condiciones de alguna manera que garanticen que el niño o la niña se sientan en un ambiente confortable, en un ambiente de privacidad, en un ambiente de resguardo, para evitar que el niño o la niña tuvieran que prestar declaración frente a un funcionario judicial. Pero de hecho, si ustedes observan, el rito judicial es el mismo que a cualquiera de nosotros que fuéramos a establecer algún tipo de denuncia. Al momento en que formulamos la denuncia, nos hacen la toma de juramento, ¿no es cierto? O se nos informa puntualmente de que estamos obligados a decir, de alguna manera, a denunciar hechos verdaderos y que frente a la
probabilidad de efectuar una falsa denuncia, nos caben las generales de la ley, ¿sí? Bueno, esto mismo ocurre con los niños, cuando están en el dispositivo de cámara GESEL. De hecho, antes de empezar la declaración, ingresa el juez, ¿sí? Que es quien les informa en un lenguaje coloquial, en un lenguaje accesible, por qué están allí, ¿sí? Y le dice que quiénes están del otro lado, etcétera, etcétera, ¿sí? Que eso hace también a la parte del consentimiento informado para el niño o la niña que prestan la declaración en el dispositivo de cámara GESEL. Uno de los módulos que vamos a tener va a ser específicamente de la declaración en cámara GESEL. Ahí vamos a contar con la participación de docentes invitados, en particular la licenciada Marisa Samper, la doctora María José Pérez, que son especialistas en la toma de declaración en el dispositivo de cámara GESEL. Entonces, les decía, ¿no? Lo que se pone en duda, en particular cuando tenemos que tomar la testimonial de un niño o una niña, es si el niño o la niña estarán diciendo la verdad. ¿Y por qué? Porque se arguye que son fantasiosos, que no pueden diferenciar verdad de fantasía, realidad de fantasía, que pudieran estar siendo sometidos a algún tipo de manipulación, lo cual puede ser. En efecto, hay situaciones digamos, que ocurren de esa manera, pero no en todas las ocasiones. Y para eso hay que poder conocer puntualmente aspectos que hacen a la psicología infantil, ¿sí? En particular a la forma y a la actividad lúdica del niño, a la actividad, digamos, y al momento evolutivo en cuanto a la producción gráfica, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos con la técnica del análisis de la credibilidad del testimonio, nos vamos a valer de todos los producidos infantiles, no solamente del testimonio. Vamos a trabajar con todo el expediente, colegas. Vamos a trabajar con lo que el niño pudo graficar o a través de alguna técnica, un test proyectivo, un test gráfico, un test, si ustedes quieren, hasta psicométrico, con algunas producciones escolares, etcétera, que consten en el expediente, ¿sí? O sea, todos esos elementos nos van a servir para poder argumentar luego acerca de nuestros resultados en lo que respecta al análisis de la credibilidad del testimonio, ¿sí? Por eso es que siempre vamos a trabajar con el expediente, ¿sí? Independientemente de que hayamos podido participar en la escucha de la cámara GESEL o que hayamos tenido acceso al dictamen pericial por parte del psicólogo o la psicóloga forense que tuvo a cargo la valoración pericial. Bien. Entonces, bueno, esto que decíamos, el testimonio es un producido subjetivo, por tanto no se encuentra exento de la subjetividad de quien lo produce. Para hacernos del testimonio infantil no solo hemos de valernos de las verbalizaciones, sino también, bueno, esto que yo les contaba, ¿no? De las horas de juego, gráficas, etc. Bueno, en cuanto a los objetivos del testimonio infantil, por un lado será el de concluir si es posible que el testimonio infantil acerca de un hecho presuntamente delictivo que está siendo objeto de investigación pueda constituirse en un elemento de prueba, que por su veracidad sirva para fundamentar las distintas conclusiones, ya sean provisionales o definitivas. Evaluar no solo su capacidad, sino también para establecer el grado de veracidad de sus dichos. Bien, cuando nosotros vamos a trabajar con la valoración de la credibilidad del testimonio, hay elementos que vamos a tener que tenerlos muy presentes en lo que hacen a las características del testimonio infantil. Por un lado, colegas, el tema de la memoria episódica. Saber que la memoria episódica del niño es muy diferente a la del adulto. Y esto es fundante, porque en el caso vamos a tener, por un lado, que contar con alguna estrategia,
algunas habilidades por parte de los profesionales, que sean los profesionales que toman las pericias puntualmente, porque nosotros en esto también omití decirles que cuando nosotros trabajamos con la técnica del análisis de la credibilidad del testimonio, no es una técnica de aplicación directa sobre el niño o la niña, es una técnica de análisis, por cuanto es una técnica que no la hacemos en presencia del niño o la niña, la hacemos en base a sus producciones. Pero el colega que va a tomar las entrevistas periciales, que va a tomar la declaración en cámara Gesell, es muy importante que cuente con una preparación para poder disminuir al máximo posible los errores o las influencias o la contaminación en lo que el niño o la niña produce. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a la memoria episódica y decimos que es diferente a la del adulto, sabremos que hay que poder contar con algunos tipos de preguntas que, sin llegar a ser inductivas, sin llegar a ser sugestionables, tienen que permitirnos, generar que el niño recuerde algo de lo que está, de lo que se está investigando, ¿sí? Saber con qué conocimientos previos cuenta el niño respecto del hecho presuntamente padecido, ¿sí? Esto es fundamental para poder relatar la experiencia. Ustedes saben que muchas veces hay niños que vienen y dicen, me violaron, o dicen, me abusaron, ¿no? Y muchas veces los colegas tomamos esas enunciaciones con una única puesta de sentido, ¿no? Como si fuera universal, y que todos los niños y niñas, cuando dicen que lo violaron o que lo abusaron, están significando lo mismo. Y en esto hay que ir con bastante cuidado, ¿sí? Para primordialmente habilitar allí la pregunta en el niño y que el niño o la niña nos puedan decir de manera particular qué es lo que está queriendo decir cuando dice que lo violaron o lo abusaron. No dar nada por sobreentendido y tampoco ser nosotros quienes pongamos en sentido lo que el niño o la niña quieren decir. Por otro lado, tener en cuenta las limitaciones en el lenguaje. La forma en la que el niño o la niña nombra determinadas partes del cuerpo. En esto también hay que considerarlo. Las dificultades que pudieran haber para diferenciar los hechos reales de los hechos imaginados. Bien. En las técnicas para explorar, sabemos que contamos tanto con las entrevistas libres, las técnicas proyectivas, las técnicas gráficas, las técnicas lúdicas. En cuanto a la veracidad y credibilidad del testimonio. Cuando nosotros hablamos de la veracidad de los dichos de un testigo, siempre va a depender de la correspondencia entre sus afirmaciones y lo que realmente ha sucedido, ¿sí? Como dato objetivo. En tanto que la credibilidad es la convicción con la que cuenta cada sujeto cuando presta el testimonio. Es decir, básicamente, cuando hablamos de credibilidad, estamos haciendo referencia a datos que provienen de componentes eminentemente subjetivos. Entonces, en los factores que generan la producción del testimonio, nosotros vamos a tener en cuenta tanto los factores situacionales, contextuales, ¿sí? No va a ser lo mismo, colegas, el testimonio que pueda prestar un niño o una niña que viven en condiciones de hacinamiento, en familias en donde el abuso sexual termina siendo de alguna manera como algo de circulación habitual, ¿sí? En donde ya hay una constitución de una estructura familiar basada en la incestualidad. Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener presente.
¿Y eso de dónde lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener de las entrevistas de historia vital, lo vamos a obtener de las entrevistas que se puedan llevar a cabo con los responsables del niño. Entonces, fíjense todos esos elementos que hay que tener en cuenta. Los factores personales, ¿sí? Tales como variables de sexo, edad, coeficiente intelectual, posibilidad de estrés en el niño. Y el sistema judicial, es decir, el lugar en el que se toma la declaración, las modalidades, que es un poco lo que habíamos hablado al principio de esta clase. Entonces, el marco teórico de la credibilidad surge a partir de las investigaciones del alemán Stern, quien iniciara la investigación experimental sobre la confianza del testigo en sus declaraciones. Manzanero y Dijes, años después, efectuaron un esquema muy sencillo para la valoración de la credibilidad de un testigo, ¿no? O sea, para determinar la admisibilidad en cuanto a si se aplica o no la técnica del análisis de la credibilidad. ¿Qué dicen ellos? ¿Miente el testigo? Si el testigo miente, digamos, y la respuesta es sí, se desecha el testimonio. En tanto, si hay algún lugar a la duda, se va a tomar en consideración. Bien, en los métodos de análisis de la credibilidad vamos a tener que hubo diferentes métodos históricos, o también lo vamos a ver en una clase específica, sobre diferentes técnicas con las que se pretendía de alguna manera llegar a conocer la credibilidad, la veracidad de lo que el denunciante, en este caso el niño o la niña, sostenía, ¿no? Entonces, por un lado, la credibilidad mediante el uso de técnicas psicofisiológicas en algún momento, la credibilidad de las manifestaciones no verbales, la credibilidad del relato verbal, que es sobre lo que nosotros nos vamos a abocar en este curso, ¿no? La evaluación de la credibilidad a partir del relato verbal, vamos a tomar los aportes de Hundrich, que estableció que se debe distinguir entre el aspecto cognitivo y el aspecto motivacional a la hora de realizar un estudio científico de la credibilidad de las declaraciones. Son elementos, colegas, que no los podemos disociar, tanto lo que tiene que ver con los aspectos cognitivos como aquellos que tienen que ver con los aspectos motivacionales. ¿Por qué? Porque el niño vive dentro de una estructura familiar, ¿sí? En donde hay intencionalidades, ya sea que el hecho abusivo haya acontecido en efecto y que esto genera algún tipo de trastorno, genera algún tipo de cimbronazo dentro de la familia, ¿no? Entonces, en donde hay que considerar ahí la motivación a denunciar. Y por otro lado, los elementos cognitivos, es decir, en qué momento evolutivo se encuentra el niño o la niña para hablar. Yo recuerdo un caso donde una pareja que estaban recientemente separadas, tenían un niño de casi 3 años, 3 años y medio, y donde el niño tenía un acceso al lenguaje, yo les diría, sumamente limitado. Una mamá absolutamente absorbente, en donde el niño aún continuaba en lactancia. Ella justificaba la lactancia materna sosteniendo que seguía el método, creo, si no me equivoco, Montessori, ¿no? En donde ella tomaba aspectos de ese método, digamos, de crianza infantil, pero para encarnarlo ella, ¿no? Es decir, ella se sentía como una referente del método. Entonces, era como que el niño se iba a separar de ella en el momento en el que el niño decidiera que se tenía que separar de su cuerpo, ¿no? Sino en tanto seguía perteneciendo casi a su propio cuerpo. La denuncia que ella hace es que el niño le habría referido que el padre le había mordido el pito. Lo dice en estos términos
literales. Cuando digamos, en las evaluaciones previas que hacen los colegas del Ministerio Público Tutelar para determinar si el niño se encontraba en condiciones de prestar declaración en cámara Gesell, nos damos con que el niño no podía emitir palabras. O sea, y que había una limitación que era estructural. La presencia de la madre lo desorganizaba bastante. El niño respondía solamente con monosílabos, sí, no, y no había otro tipo de producción discursiva. ¿Sí? Entonces se hacía muy difícil sostener esto que la madre refería de que el niño habría dicho que el padre le había mordido el pito, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo las limitaciones en el acceso al lenguaje también deben ser consideradas al momento en que trabajamos con esta técnica. Hay que tener en cuenta dos aspectos básicos. Por un lado, la capacidad del sujeto para decirnos lo que realmente vivió como real, considerándose aquí su capacidad para recordar los detalles, ¿sí? En particular, ahí vamos a apelar a la memoria. Su habilidad verbal para expresar los detalles con precisión, expresión y riqueza verbal, la inteligencia y su resistencia a las influencias exteriores que hayan podido contaminar su recuerdo. Y allí entra a jugar lo que conocemos como sugestionabilidad. Y por otro lado, la voluntad del sujeto para desear poder expresar lo que realmente él ha experimentado, ¿no? Entonces, fíjense en el primer aspecto que señalamos. Tenemos en cuenta capacidad de memoria, capacidad de expresión y riqueza verbal, y la capacidad o la posibilidad de sugestionabilidad. Bien. La memoria, queridos colegas, ustedes saben que puede ser de corto y largo plazo, ¿no? En esto hay cantidad de bibliografía internacional que describen los diferentes tipos de memoria. Después nosotros en el desarrollo del curso vamos a profundizar en este aspecto. Pero siempre vamos a relacionar el tema de la memoria, ya sea de corto o largo plazo, no solamente con la capacidad de almacenamiento, que en eso sabemos que hay diferentes desarrollos de la psicología, líneas teóricas, que nos pueden dar como muchos elementos en cuanto al funcionamiento del sistema nervioso central y de la forma en que el sistema nervioso central recepta la información, la almacena. Pero a nosotros, en particular, como psicólogos, nos va a interesar la capacidad de representación que tenga el niño o la niña respecto de un evento. Nosotros, inclusive los adultos, cuando vivimos alguna situación, ¿sí?, o la presenciamos, al momento de relatarla, no siempre vamos a tener, y yo les diría que casi nunca, nunca vamos a transmitir en un único modo lo que hemos vivenciado, ¿sí? Es decir, no vamos a replicar, era la palabra, no vamos a replicar de un modo unívoco lo que hemos vivido o lo que nos ha tocado presenciar. Siempre va a haber la incidencia de la representación, de a qué nos evoca ese hecho, qué cuestiones personales se pudieron movilizar en mí en relación a un hecho. Fíjense en estas situaciones que a cotidiano vivimos, ¿no? Y que en los canales de televisión les llaman días de furia, ¿no? Cuando alguien genera algún tipo de disrupción en algún lugar, ¿no? Rompe oficinas públicas, alguien que se monta sobre el capot o sobre el baúl de un auto, alguien que se baja y de repente le parte el parabrisas al colectivo, ¿no?
etcétera, etcétera. Allí nosotros podemos evocar a partir de la memoria lo que allí pudimos ver, pero también esa evocación va a estar sostenida por una carga subjetiva, por un quantum de afecto. Este quantum de afecto es el que cada uno de nosotros le vamos a imprimir a ese relato. Entonces, si somos personas que tenemos alguna susceptibilidad o alguna labilidad en cuanto a las situaciones de agresividad o a las exposiciones de agresividad, es muy probable que estemos más afectados por algo que a lo mejor ni siquiera tuvo que ver con nosotros, pero nos ha tocado vivenciarlo. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener en cuenta, colegas, al momento en que colectamos un testimonio, no solamente la capacidad del niño o la niña para almacenar, recopilar la información del evento, sino también este otro factor que es el factor de la representación, ¿no? ¿Qué cosas le representan a él o a ella esa situación que le ha tocado vivir o que le ha tocado presenciar? Bien. Entonces, esto, bueno, ahí repito, no solo se trata entonces del almacenamiento, sino también de la representación psíquica que ese registro conlleva, ¿no? Y la reconstrucción de la memoria, que es altamente dificultosa, por ejemplo, en la evocación de un rostro. Por ahí, bueno, Barbie, ya como ella ha participado, ha sido docente también en el curso, voy a traer, Barbie, el caso que siempre evoco, que es el de un niño que recién a los 12 años puede relatar un abuso con acceso carnal que le había acontecido cuando él contaba con 6 años de edad. O sea, 6 años después, él puede evocar algo de esto. Barbicita, ¿querías decir algo? No, pensé que me ibas a hacer hablar, por eso abrí el micrófono. Ah, muy bien, ahí no, pero cuando quieras decir, sabés que No, ahí, te estoy escuchando atentamente, no, pero sí, pero es un caso re interesante el que vas a traer. Entonces, ahí, en ese caso, ¿cómo toma conocimiento la madre de que este niño había sido accedido analmente? Fue a partir de que el niño empieza con molestias anales, que le impedían salir a jugar, que no podía ir a jugar a la pelota, que lo obligaban a permanecer en la cama mucho tiempo. Esto decide que ella lo lleve a un especialista y cuando el médico lo revisa, le encuentra las, ¿sí?, propias de lo que nosotros conocemos como el virus, ¿no? El HPV, donde es una infección de transmisión sexual, donde no había otra posibilidad de que la haya contraído de otra manera que no fuera sexual, y allí el niño puede contar que cuando él era pequeño, a los 6 años, él iba a jugar con un amigo de su misma edad cerca de un galpón, de un supermercado, un galpón de mercaderías, y en donde había un sereno. Y que este sereno le daba dinero para que él se dejara hacer cosas. Entonces, él recuerda que esta persona tenía digamos, un handy, ¿no? Ustedes se acuerdan esos intercomunicadores, ¿no? Antes de los celulares, bueno, que hoy, de hecho, hoy siguen existiendo también, digamos, que son de circuito cerrado y demás, y en donde, bueno, él contaba, ¿no? Que él recuerda que cuando el hombre lo ponía sobre la mesa, le sacaba la ropa y él también se bajaba los pantalones, ¿no? Y él recordaba que el handy le sonaba y que había alguien que le hablaba y que él se enojaba,
¿no? Entonces, ahí había una evocación a algo que en efecto había acontecido. Bueno, este caso después lo vamos a trabajar bien en el curso, pero para no dejarlos con la intriga, finalmente la Fiscalía, a partir de toda esta reconstrucción que pudimos hacer en su momento, se hicieron las investigaciones correspondientes y pudimos llegar a identificar al autor, después de los años que habían acontecido. Se pudo identificar al sereno, se pudo identificar que en ese tiempo, en efecto, él estaba prestando servicios en esa zona, ¿sí? Y cuando se hicieron los estudios exploratorios, también dio que era alguien que portaba el HPV, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué importante que es considerar la evocación de la memoria, ¿no? La evocación, mejor dicho, de los eventos a partir de la memoria evocativa, y también la carga afectiva que eso conlleva. Yo creo que es una labor más que fundamental que los psicólogos estemos atentos a la carga afectiva que conlleva el relato de un hecho. Bien, entonces, en los tipos de memoria tenemos una memoria perceptiva y una memoria motora. En lo que respecta a la memoria perceptiva, es la que recoge información del medio, ¿sí? El almacenamiento en la memoria. Es esto que contaba el niño, ¿no? Era un galpón en donde se guardaba mercadería, en donde el sereno tenía un handy, ¿sí? Etc. Eso es lo que puede generar como descripción del medio, del contexto. Y el almacenamiento en la memoria, ¿no? De esto. No quiere decir que él hubiera almacenado en absoluto la totalidad de información o de eventos, pero sí aquellos que para él habían generado algún tipo de registro, de impronta en su psiquismo. Por otro lado, la memoria motora, ¿sí? La memoria motora tiene que ver más con conductas innatas que son propias de la especie, digamos, y las conductas aprendidas, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos dentro de los tipos de memoria también una subdivisión que hace alusión a la memoria explícita y a la memoria implícita. La memoria explícita es aquella que evoca eventos a corto plazo, ¿sí? Algo que haya ocurrido recientemente. Y también implica respuestas motoras frente a eso. En esto es estar atentos al momento en que un niño está prestando declaración. Es muy frecuente que cuando un niño o una niña está prestando declaración en cámara Gesell, por ejemplo, observamos algunos movimientos y esos, digamos, movimientos deben ser tenidos en cuenta como una expresión más del lenguaje no verbal. ¿Sí? Un niño que después de producir un develamiento de un presunto abuso se mete debajo de la mesa, no es que se mete, o sea, hay que entender esto, que eso es un pasaje al acto, de alguna manera, ¿no? Y ustedes saben que el pasaje al acto aparece como un mecanismo defensivo frente a la emergencia de la angustia, ¿no? El pasaje al acto es eso que deja al sujeto sin posibilidades de palabra. Entonces se mete debajo de la mesa, hay que ver ahí qué cosas se conmovieron subjetivamente en él, ¿sí? O hace un movimiento de tambaleo, o rompe algo. Bueno, esos son los tipos de respuestas motoras que pudiéramos llegar a advertir. En tanto, la memoria implícita es aquella que nos va a dar parte de recuerdos inconscientes, es decir, aquellos que aparecen de manera, digamos, accidental en el testimonio, ¿no? Pueden aparecer bajo la forma de un lapsus, de un acto fallido, bajo la forma de un sueño recurrente, repetitivo, ¿no? Pueden aparecer frente a respuestas evitativas,
a preguntas y generar una respuesta evitativa. Y básicamente vamos a tener en cuenta allí la carga afectiva, ¿sí? De lo que el niño o niña tenga para decir. Bien, en cuanto a la finalidad de la evaluación de la credibilidad, que después esto va a ser lo que vamos a ir viendo durante el transcurso de la diplomatura, nunca será la de determinar la honestidad del testigo, sino la de aplicar los criterios de realidad que nos permitan conocer la credibilidad de la declaración emitida. Hundage afirma que los relatos de las víctimas de agresión o abuso sexual difieren en gran medida de los relatos que son imaginados o creados. En cuanto a los detalles y criterios, los detalles se recogen en forma de criterios, por eso ustedes van a ver que es una técnica criterial. Después vamos a estudiar los 19 criterios que componen a la técnica del CBCA, y que nos dan, o que de alguna manera contemplan lo que son las variables predictoras del grado de credibilidad final del relato. A más presencia de criterios predictores, es mayor el grado de credibilidad del relato expresado. Bien, es importante considerar los siguientes aspectos. Por un lado, la intensidad de las manifestaciones, el grado de relevancia de los criterios, el número de detalles que el niño o la niña puedan aportar en el relato, la capacidad de la persona, es decir, capacidad de lenguaje, edad, inteligencia, imaginación, conocimiento y experiencias previas, las características de los sucesos, relevancia, complejidad, impresionabilidad. En las posibles motivaciones para las falsas denuncias de abuso sexual infantil, en esto hay que tener en cuenta algunos de estos criterios. No son los únicos, pero sí son como los más recurrentes que pudieran llegar a aparecer en cuanto a las motivaciones para generar una falsa denuncia, ¿no? Por un lado, el tema de la pretensión de una guarda o de una custodia, la nueva relación por ejemplo, de un ex cónyuge con una nueva pareja, deseos de revancha, heridas narcisistas en alguno de los miembros de la pareja parental, intereses económicos, la continuidad del vínculo con la expareja, por ejemplo. Todo esto lleva a instrumentalizar una falsa denuncia. Esto después lo vamos a ver puntualmente en uno de los módulos que vamos a trabajar el tema de las falsas alegaciones, ¿no? ¿Qué ocurre entonces con el relato del niño en las falsas alegaciones? Nos damos con relatos que son incongruentes. El que da sentido al relato muchas veces termina siendo el propio entrevistador, lo cual es un error. Los niños con un relato inducido vomitan el relato, ¿no? Esto tienen como particularidad que terminan siendo relatos automáticos, que aparecen como absolutamente escindidos de la carga afectiva, ¿no? Entonces el niño viene y dice y repite una y mil veces lo que de alguna manera se le indujo por parte de un otro, ¿no? Y cuando uno pretende abrir algo más allí, nos damos que el niño, nos damos con la negativa del niño, ¿no? A que no va a producir más nada. El relato incongruente como fruto de inducción externa, la versión ajustada que no corresponde al desarrollo cognitivo y lingüístico del niño, ¿no? Cuando el niño o la niña puede decir, por ejemplo, él me acabó, por ejemplo, ¿no? Haciendo referencia a la eyaculación, y cuando uno le pregunta qué es eso, no nos puede decir nada, no puede graficarlo, no puede ilustrarlo, no lo puede poner en palabras. La versión inconsistente con las leyes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, sale una cosa del pito del papá como si fuera leche y sabe a nata, ¿no? Digamos, allí también es para dudar. Bueno, la pregunta, entonces las intervenciones del perito, en esto también vamos a
ocuparnos en particular durante el desarrollo del curso, a saber que el perito tiene que repreguntar, que tiene que evitar proporcionar sentido a lo que refiere el niño o la niña, que es importantísimo trabajar con entrevistas abiertas, con entrevistas de completamiento. Esto no quiere decir, colegas, que no se vaya a poder incluir lo que nosotros conocemos como las entrevistas sugestivas. Las entrevistas sugestivas también son importantes, después vamos a ver en qué nos aportan. Las insinuaciones virtuales de la ocurrencia del abuso por parte de madres en líneas generales por ejercicio del poder de la guarda, la importancia del posicionamiento del entrevistador, no se asume la nueva relación, por ejemplo, bueno, esto que dijimos hace rato, estoy repitiéndolo, perdón, vamos, estas son las posibles motivaciones y, bueno, acá he llegado al final de la presentación, así que vamos a volver. Bien. Bien, entonces un poco esto es lo que vamos a ir trabajando durante el desarrollo de la cursada, que yo espero que nos puedan acompañar, que podamos trabajar, que podamos generar intercambios. Como les decía, nos motiva muchísimo el hecho de poder trabajar con casuística, de hecho así lo hacemos, vamos a aportar videos de cámara Gesell de casos clínicos forenses reales, vamos a trabajar con la administración de la técnica del CBCA cuando estemos más avanzados. La diplomatura también contempla que en el aula virtual ustedes van a contar con la versión electrónica de la técnica del CBCA, digamos que la van a poder aplicar desde sus propios ordenadores, conociendo obviamente los criterios y las formas de validación de los criterios, ¿sí? Y vamos a tener siempre algún docente invitado, esa es la idea, de poder generar intercambios, diálogos, y el hecho de que se dicten las clases de manera quincenal van a hacer que las clases por ahí puedan llegar a ser un poquitito más de, siempre las clases duran 40 minutos, por ahí un poquito más, como para poder aprovecharla en lo más que se pueda. Bien, yo voy a dejar acá, me gustaría por ahí conocer qué expectativas pueden llegar a tener ustedes respecto de la cursada, ¿no? Y si hay alguna inquietud respecto de lo que acabamos de presentar. Antes de pasar a esa instancia, yo voy a cortar la grabación para que podamos conversar un poquitito más en detalle. Aquellos que estén interesados y aún no se hayan inscrito, saben que pueden contactarnos al correo de la asociación, lo van a encontrar en la minuta dentro de lo que es la descripción de este video, porque se sube esta clase al canal de YouTube de la asociación y bueno, vamos a estar gustosos de poder responderles y poder incluirlos en la cursada. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches y nos vemos el 5 de abril en el inicio de las clases.